El periodista Guillermo Gómez presenta su segunda sección, VIP. Amigos televidentes, nos encontramos en nuestra segunda sección, VIP, donde le vamos a presentar a nuestro segundo personaje de la semana. Nos acompaña como nuestro invitado el licenciado Luis Miguel de Camps, nuestro ministro de Trabajo, nuestro presidente del Partido Revolucionario Socialdemócrata, fundado por mi amigo Atuey de Camps. Además, un miembro del gabinete del presidente Luis Abinader, muy bien valorado. Licenciado Luis Miguel de Camps, Luis Miguel, nos sentimos muy contentos siempre teniéndote aquí en Aeromundo para tener esta comunicación franca con un pueblo dominicano que hizo un acto democrático grande, que fue ejercer libérrimamente con su voto a escoger a nuestras autoridades municipales que decidió. En sentido general, ¿cómo analiza esas elecciones municipales y el impacto que eso puede tener o va a tener en las elecciones presidenciales? Mi querido don Guillermo, muchísimas gracias a usted por permitirme compartir, no solamente con usted, sino a través de usted, con todo el pueblo dominicano, que tanto en el territorio nacional como quienes residen fuera del territorio nacional, siguen de manera disciplinada y religiosa esta institución que constituye Aeromundo. Don Guillermo, lo que sucedió el pasado 18 de febrero, por un lado, fue simplemente un avance o un preludio de lo que deberá ocurrir el próximo 19 de mayo. Tenemos que destacar que el apoyo que el pueblo demostró a las propuestas municipales del PRM y sus aliados fue incluso mayor de lo que se esperaban, pero no solamente de lo que se esperaba la oposición, sino, en honor a la verdad, de lo que se esperaba gran parte de quienes componemos el equipo que apoyamos al presidente Luis Eso Abinader. es verdad. Y yo quiero decir que nos sentimos profundamente satisfechos por la obra cívica que constituyó la acción del voto. Cuando la oposición quiso decir que la población no votó, luego se demostró que simplemente se siguieron los mismos históricos que se habían producido en todas las elecciones de medio tiempo, que incluso incluían a las legislativas y ahora solamente a las municipales, es decir, que fue un comportamiento usual de la población. Ahora, yo entiendo que evidentemente la oposición tiene que decir algo. Lo que lamentamos, como dominicanos que somos, es que algunos actores de la clase política, fundamentalmente de la oposición, no terminen de entender. Señores, ya han pasado 3 años y medio en donde el pueblo le dio el voto de confianza al entonces candidato, hoy presidente Luis Abinader. Y hoy, justamente 3 años y medio después, ese voto de confianza no solamente se repite, sino que se aumenta, se consolida aún más, porque lo ha hecho no bien, lo ha hecho extraordinariamente bien. Mientras eso sucede, vemos cómo la oposición todavía no hace el mea culpa, todavía no se digna en rendir las cuentas de 20 años. Todavía la oposición no ha entendido o no ha querido entender que este país no es el mismo país que era cuando gobernaban ellos, pero tampoco es el mismo país que era hace apenas 3 años. Como dijo el presidente Abinader el 27 de febrero en una rendición de cuentas ejemplar, con datos, con detalles, con ejecutorias, con realidades, este país ya comenzó a cambiar y en algunos ámbitos ese cambio ya es una realidad. Evidentemente, como no lo ha querido entender la oposición, los votos, las participaciones pírricas que han tenido, las van a seguir teniendo y las van a repetir en esos mismos niveles o peor aún, inferior en mayo, porque es que no se han dado cuenta de que ese egocentrismo de dichos actores es lo que llevó al país, cuando ellos lo gobernaban, al abismo. El presidente Abinader destacó, y yo creo que eso es importante retomarlo, cómo el déficit fiscal de la República Dominicana aumentó
en el 2011-2012, año preelectoral y electoral, precisamente para garantizar la continuidad de la impunidad que dicho régimen de gobierno de 20 años, 16 de los cuales fue corrido, se quiso instaurar. ¿Y por qué? Porque estuvieron siempre acostumbrados a malear la voluntad popular con mecanismos no santos. En esta gestión del presidente Abinader, lo que se ha demostrado que es transparencia, lo que se ha demostrado que es una constante preocupación por el fortalecimiento institucional. Don Guillermo, la Constitución Dominicana de hoy no obliga al presidente de la República a establecer un responsable en el Ministerio Público desligado de las líderes políticas partidarias. Así es. Sin embargo, este presidente que los dominicanos y dominicanas tenemos, en pos de fortalecer la institucionalidad, ha designado desde el primer día su primer decreto a una persona con el más alto índice de valoración sociomoral, que es doña Miriam Germán. Una magistrada que no conculca derechos, que respeta las leyes y la Constitución de la República. Y ni con el pétalo de una rosa, el gobierno que preside nuestro presidente Luis Abinader se ha inmiscuido en temas de esa naturaleza, porque es que para cambiar, como estamos cambiando, no es con discursos. Recuerda, don Guillermo, recuerda el amigo televidente, que los presidentes anteriores, el último de los cuales no hablaba, y el que le precedió decía que con los dominicanos no se podía hablar porque no sabíamos conceptualizar. Este presidente habla constantemente, todos los lunes se expone, como debe ser, ante el escrutinio de la prensa para dar informaciones, para responder preguntas, porque eso es lo que se llama un gobierno transparente y multidireccional. Mi querido Luis Miguel, no podemos cambiar los comportamientos del liderazgo bueno o malo político, en este caso para mí muy malo, porque hablamos de ese comportamiento de odios entre ellos, opositores. Fernández, que no apoya a ese PLD donde él fue 20 años presidente. ¿Cómo analiza ese comportamiento de odios en tiempos en que se dividen y van divididos a las elecciones presidenciales? ¿Cómo tú lo analizas? Lo primero que quiero señalar en ese ámbito es que quienes duran demasiado tiempo en el ejercicio del poder comienzan a creerse que es eterno el mismo. Yo quiero destacar que en el año 2012 el presidente de nuestro partido, licenciado Otoy de Camps, apoyó al candidato del entonces PRD, líder posteriormente del PRM, Hipólito Mejía, para las elecciones de 2012, 8 años después de haber producido un rompimiento, o menos, 7 y pico años después de haber producido un rompimiento. ¿Por qué? Primero, porque el objetivo era fortalecer la institucionalidad democrática. ¿Por qué? Porque se sabía que no era posible ese fortalecimiento democrático con quienes estuvieron gobernando desde el 2004 hasta el 2020. ¿Y por qué? Porque las realidades políticas no pueden ser personales, no puede anteponerse el interés personal ante el interés nacional. Y lo que los dirigentes máximos de oposición han demostrado es justamente lo contrario, que los intereses personales se anteponen ante nuestros intereses nacionales. Por eso sus odios. Por supuesto, porque no lo dejan avanzar. Sin embargo, yo quiero decirle lo siguiente, don Guillermo, tampoco tenemos que ayudarlo demasiado, porque este país va muy bien con un liderazgo responsable que encabeza el presidente Luis Abinader, consciente y enfocado en que las acciones encaminadas en todos los órdenes son acciones de desarrollo, de progreso, de crecimiento y de llevar ese crecimiento económico a la población. Con un presidente honrado que aplica la transparencia, que exige la honestidad en el ejercicio del poder. No solamente le exige, sino también que ha puesto todos los días el ejemplo. ¿Por qué razón a la presidencia de la República también se le denomina la primera magistratura de la nación? Porque el primer mandatario es quien debe poner el ejemplo. Y el ejemplo que ha dado Luis Abinader
ha sido de una capacidad de trabajo sin parangón, pero también de una capacidad de insistir y mantener un nivel de transparencia y de institucionalidad sin precedentes. Eso es positivo. Y eso es lo que se produjo el pasado 18 de febrero. La población simplemente confirmó lo que yo estoy diciendo aquí. ¿Cómo lo confirmó? Con sus votos. Por eso, no solamente el Partido Revolucionario Socialdemócrata es aliado y los demás partidos no. Más importante que eso, el pueblo dominicano es el fundamental aliado del presidente Luis Abinader, quien con su obra de gobierno y su trabajo a favor de su pueblo se ha granjeado ese apoyo, ha aumentado. Por lo tanto, en mayo, que los números están extraordinariamente bien, tenemos que garantizar con esa misma transparencia que ese voto se respete y que los resultados fortalezcan la realidad de que con Luis Abinader avanzamos, mientras que con los que estuvieron antes retrocedemos. Luis Miguel, tú sabes igual que yo que tenemos un presidente constitucional que no acepta la corrupción pública y privada, de que nuestros funcionarios roben el dinero de nuestros impuestos, se conviertan en ladronazos como esos de los 20 años. Ese ejemplo de transparencia y también de régimen de consecuencia para el que lo cometa, ¿qué significado tiene para ti en casi 4 años de gobierno? Bueno, nos sentimos profundamente honrados, privilegiados y orgullosos de poder servir a nuestro pueblo desde una responsabilidad del servicio público, pero también poderlo hacer con un presidente como jefe de nuestro gobierno y consecuentemente del Estado, que ha demostrado ese compromiso inquebrantable con la transparencia, con el cumplimiento de las leyes, con la búsqueda constante de soluciones. Don Guillermo, este es un presidente tan demócrata como debe ser, que es que muchos no se han dado cuenta que la democracia no es solamente las elecciones. La democracia es el ejercicio del poder a través del diálogo constante todos los días. Quienes creen que la democracia es solamente un ejercicio que se hace cada 4 años se equivocan. La democracia es diálogo, la democracia es transparencia, la democracia es el cumplimiento de las leyes, la democracia es el respeto a todos los actores sociales que legítimamente tienen sus intereses, siempre y cuando estén en respeto a la ley. Es por eso que nos sentimos, repito, honrados, privilegiados y orgullosos de poderle servir al país en esta administración que preside nuestro presidente Luis Abinader, que se ha demostrado no solamente un mandatario extraordinario, sino también un líder con una sensibilidad y conocimiento social mucho más allá de quienes tal vez en la oposición, equivocadamente, pretendían que no tendrían esas cualidades y esas características, y lo que ha demostrado es que les ha superado en creces con esas características, porque su sensibilidad demostrada y el conocimiento profundo de nuestra sociedad ha dado como resultado esa cantidad innumerable de ejecutorias que no solamente se han iniciado, sino que en muchos casos, como se demostró en el discurso de rendición de cuentas reciente, se han también concluido muchas de esas obras. Bueno, usted es un ejemplo como ministro de Trabajo. Usted ha participado en innumerables acontecimientos internacionales con la Organización del Trabajo en Ginebra, pero también usted siempre expresa a nombre de nuestro presidente, de nuestro gobierno y también del Ministerio de Trabajo el respeto a la libertad sindical. Claro. Que somos garantes de eso. ¿Qué usted diría? Mi querido don Guillermo, como acabamos de decir, una de las características fundamentales de quienes creemos en un sistema democrático vivo y constructivo es en la propugnación del diálogo constante. Pero para que el diálogo se produzca, tiene que haberse reconocimiento de intereses legítimos y tiene que saberse que habrán voces disidentes y habrán voces que no necesariamente pensarán igual, porque no es como sucedía antes, un diálogo de sordos, en donde también habían ciegos y mudos, sino también ahora es un diálogo franco, comenzando, repito, desde el primer mandatario
nación, el presidente Luis Abinader. Recuerde, don Guillermo, querido pueblo dominicano, la cantidad de mesas de diálogo que se produjeron dentro del contexto del Consejo Económico y Social designado por el presidente Luis Abinader, con una agenda de reformas muy amplia que comenzaron en 12 y luego se convirtieron en 15, de las cuales muchas han avanzado grandemente para lograr el fortalecimiento institucional que se ha materializado. Don Guillermo, cuando nosotros llegamos a esta posición de servicio público, al Ministerio de Trabajo, en este caso al Ministerio de Trabajo, ante la Organización Internacional del Trabajo existían 3 denuncias de violaciones de los derechos sindicales en la República Dominicana. Antes que se cumplieran los 3 primeros años de este gobierno, los 3 lo habíamos resuelto y los casos que se encontraban ante la OIT fueron atendidos satisfactoriamente, reconocidos por la dirigencia sindical de la República Dominicana. Eso es algo comprobable y es algo real. Esto demuestra cómo los responsables de los gobiernos anteriores, como decía el propio presidente Abinader, a diferencia de ellos, el presidente Abinader no le huye a las responsabilidades, las enfrenta y las asume, pero les da seguimiento tan de cerca que cuando identifica cualquier situación pequeña, la atiende inmediatamente para evitar que crezca y se complique. Eso es lo que se llama un liderazgo nacional responsable, comprometido con la democracia, con el diálogo, con el respeto de la posición de los diferentes actores. Entonces, por eso somos garantes de la libertad sindical, de la libertad de expresión, de la disidencia, es decir, respetar a los que no piensan igual que nosotros. Por supuesto, don Guillermo. Es que, acuérdese que quienes gobernaron durante 20 años quisieron sustituir, óigase bien, quisieron sustituir a actores sociales de esta sociedad dominicana. Por ejemplo, algunos funcionarios del pasado quisieron suplantar a sectores empresariales de este país. Porque ya se habían hecho multimillonarios y llegaron pobres, pero de producto de que de robo al dinero de nuestros impuestos. Sin embargo, en este gobierno se tiene muy claro que la función del servidor público y del político es fortalecer la democracia, respetar la libertad de empresa y fortalecerla, respetar la libertad sindical y fortalecerla, respetar a los actores sociales y servir de garante de la democracia, de garante de los derechos de todos y cada uno de los actores de la sociedad dominicana para que ésta florezca y se siga desarrollando. Esa fue una de las condiciones que llevó a los actores del pasado a el despeñadero por el que se han ido transitando. Y esas son también algunas de las razones por la cual el pasado febrero y el próximo mayo, después del país haber experimentado un gobierno transparente, responsable, con ejecutorias y con resultados reconocidos por los organismos internacionales en todos los ámbitos, en el ámbito económico, en el ámbito turístico, en el ámbito de salud, en el ámbito laboral, en el ámbito de construcción, en todos los ámbitos, el país quiere que eso se mantenga y que continúe, que no volvamos a la opacidad y que sigamos hacia la transparencia, que garantiza el presidente Luis Abinader. Y por eso, en la próxima elección, en mayo, vamos como buenos ciudadanos a votar, en el caso nuestro, quienes estamos comprometidos con esa visión de desarrollo y de, sobre todo, desarrollo humano, vamos a votar por el presidente Luis Abinader en la casilla 2 en el caso del Toro, pero en la boleta presidencial vamos a votar por los senadores que respaldamos al presidente Luis Abinader para que las transformaciones que la oposición no ha querido que se acojan, poderlas materializar, y también lo haremos en la boleta de diputados para aquellos que apoyemos al presidente Luis Abinader para que lo que hemos cambiado se solidifique y se garantice, y lo que falta por cambiar lo podamos también lograr y continuar con esa voluntad de trabajo que el presidente Abinader ha demostrado. Luis Miguel,
entonces el Partido Revolucionario Socialdemócrata trabajando por esa reelección legítima del presidente honrado Luis Abinader. El Partido Revolucionario Socialdemócrata se siente muy orgulloso por haber sido el primer partido que en el 2019 proclamó como su candidato oficial a Luis Abinader y de alguna manera ser el partido fundador de lo que es una gran coalición de partidos que hoy le apoyamos. Y esa decisión correcta, ratificada por la gestión del gobierno, la hemos ratificado en verano del año pasado para seguirlo apoyando. Y estamos moviéndonos en todos los territorios del país, así como del extranjero, para que aquellos dominicanos, tal vez algunos que creen que porque los números están muy buenos como lo están, no deben de ir, no. Hay que confirmarlo y mejorarlo con el voto. Y haciendo el trabajo. Por supuesto. Conquistando precisamente a dominicanas y dominicanos a que vengan a votar. Así es. A todo lo largo y ancho del territorio nacional, así como fuera del país, votar el día de las elecciones no solamente es el derecho que nos asiste como dominicanos, es también el deber que tenemos que cumplir con nuestra democracia. Democracia que tenemos que recordar que se vio atentada en febrero del 2020. Hace 4 años, don Guillermo, cuando quisieron, por problemas internos del partido de gobierno de entonces, que luego quisieron trasladar a las instituciones democráticas, como lo habían hecho con la Judicatura, como lo habían hecho con la Procuraduría, como lo habían hecho a todo lo largo y ancho del territorio nacional en todas las instituciones, también quisieron llevar eso a los órganos electorales y pretendieron en el 20 comenzar a tratar de desconocer la voluntad popular. Eso en estas elecciones municipales se demostró que en este gobierno del presidente Abinader no se permite, todo lo contrario. Los resultados de la voluntad popular, sea cuales fueren, hay que respetarlos. Eso es algo en que no podemos ninguno de los actores políticos comprometidos con nuestro país y comprometidos con nuestra democracia poner en juego. Por eso, y por las ejecutorias materializadas en todos los órdenes, mi querido don Guillermo, detallado en esa rendición ejemplar de cuentas que hizo el pasado 27 de febrero nuestro presidente, es que este pueblo se va a volcar animoso. ¿Qué hemos visto en los territorios? Don Guillermo, la gente está feliz en el proceso de campaña, animada de poder ratificar ese apoyo al presidente Luis Abinader. Está animado porque se da cuenta de que las ejecutorias que el gobierno está desarrollando están realmente destinadas a buscar las soluciones que en algunos casos durante décadas no se atendieron. Para servirle a lo de todos los colores. Y con ese mismo ánimo, por supuesto, como dijo el presidente, el único color, el de la dominicanidad. Por eso la gente está ansiosa porque llegue mayo, para lograr ratificarle ahí ese gran apoyo al presidente Abinader y con ese gran apoyo entonces pasar la página electoral y podernos seguir concentrados como lo hemos estado en la gestión del servicio público, en la ampliación de las coberturas de la seguridad social, en la mejora de los salarios como ha sido los salarios mínimos que han sido los más aumentados. Y ahora vienen aumentos de sueldo. Justamente, en febrero hubo y ahora en marzo y abril también habrán. Como lo ha habido, mire, en el 21 hubo aumentos, en el 22 hubo aumentos, en el 23 hubo aumentos y ahora en el 24 también. Como dijo el presidente, su compromiso con la mejora del salario real de los trabajadores, hemos avanzado grandemente en esa dirección y todavía seguiremos avanzando más. ¿Pero cómo? A través del diálogo, a través de la garantía de todos los actores sociales y a través de ese diálogo lograr el consenso que no es simplemente una opción, es una obligación moral y democrática que nos asiste y que tenemos que seguir ejerciendo. Pero si vamos a seguir mencionando en todos los ámbitos, es por eso que hay confianza. Y esa confianza que ha permitido la inversión de miles de millones de dólares en la República Dominicana, que se han creado más empleos hoy en la República Dominicana. Los niveles de desempleo son los más bajos. En los últimos 3 años hemos tenido los 3 trimestres con los empleos, el desempleo más bajo de la historia de la República Dominicana. Hoy el nivel de ocupados en nuestro país ha sido el más alto, 4.95 millones de ocupados, de personas que trabajan en la República Dominicana. Y eso se produce por una cadena muy sencilla.
El presidente trabaja de manera incansable y transparente. Esa forma de llevar el país, ¿qué produce? Confianza. Esa confianza y respeto a nuestras leyes, ¿qué produce? Inversiones. Esas inversiones, entonces, ¿qué producen? Empleos. Y esos empleos mejorados a través del diálogo social con mejoras salariales. Esa es la cadena de crecimiento económico y de desarrollo humano que este gobierno está comprometido a seguir desarrollando. El tiempo se nos ha vencido. Vamos a permitirte... Siempre me quita el tiempo, don Guillermo. Queremos permitirte a que te puedas despedir de nuestro querido pueblo dominicano haciendo una breve exhortación. Muchas gracias, mi querido don Guillermo. Este año es un año en donde nos asiste, como decíamos, el derecho de aportar con nuestra voluntad en las elecciones y nuestro voto. Pero recordemos también que además de ser nuestro derecho, es nuestro deber ciudadano si queremos seguir fortaleciendo la democracia. Este próximo mes de mayo, el día de las elecciones, todos y cada uno de nosotros debemos ir a votar. Y si queremos que el voto represente un fortalecimiento de nuestro país, una mejora de la realidad y del futuro de nuestros ciudadanos, de nuestros hijos y de nuestros mayores, debemos hacerlo a favor del presidente Luis Abinader en la casilla presidencial y a favor de quienes apoyamos al presidente Luis Abinader en las dos boletas electorales de legisladores, tanto senadores como diputados. Con Luis Abinader avanzamos, con los anteriores retrocedemos. No permitamos un retroceso ni un ápice, que lo que tenemos que seguir haciendo es seguir fortaleciendo nuestra patria a través de la participación con la transparencia que este gobierno ha demostrado y que seguiremos profundizando. Luis Miguel, nosotros muy complacidos de tenerte hoy aquí en Aeromundo, demostrando una vez más que tú ejerces la política de respeto, la política de apoyo merecido a nuestro gobierno y a nuestro presidente constitucional, Luis Abinader, y también lo apoya, como lo apoyamos nosotros, para su reelección. Pero tengo que decirte qué bien representado estamos en el Ministerio de Trabajo, con un ministro que no solamente respeta la libertad sindical, sino que la garantiza, sino que está abierto siempre al entendimiento a través del consenso. Te reiteramos que este programa siempre va a estar a tu disposición. Amigos televidentes, le hemos presentado a nuestro segundo personaje de la semana. Lo ha sido el licenciado Luis Miguel Tecán, nuestro ministro de Trabajo, y es el líder presidente del Partido Revolucionario Socialdemócrata, aliado a nuestro Partido Revolucionario Moderno, y que respalda la reelección del presidente Luis Abinader. Y como siempre, vamos a hacer nuestra breve exhortación. Y hoy nuestra breve exhortación es continuar conversando con nuestro presidente constitucional de la República, con Luis Abinader, en esta audiencia que nos concede muy complacidamente cada domingo. Señor presidente, usted ahora, el pasado 27 de febrero, hizo un cumplimiento constitucional de ir a la Asamblea Nacional Legislativa a rendirle cuenta a la Asamblea y al pueblo dominicano. Y nosotros decimos que en nuestra epopeya histórica reciente de los últimos 63 años no habíamos tenido un presidente constitucional que fuera a la Asamblea General Legislativa no a decir promesas, no a decir planes, sino a hablar de las realizaciones de casi 4 años sirviéndole, es decir, con realizaciones comprobadas a nuestro querido pueblo dominicano. Y otro buen ejemplo es que tenemos un presidente constitucional, que es usted, presidente Abinader, que respeta la disidencia política, que respeta a cualquier dominicano que piense diferente a usted, a nuestro gobierno y a nuestro partido,
pero también respeta las diferentes opiniones a lo interno de nuestro partido revolucionario moderno, muy diferente a esta oposición que encabezan el corrupto, abusador y cobarde de Leonel Fernández Reina o Danilo Medina Sánchez, o ese PLD de 20 años, que por 20 años Fernández fue su presidente. De tantos odios, de tantos rencores entre ellos, y quieren llamar y pedirle el voto a un pueblo que lo ve, que hay una dinastía en un partido Fuerza del Pueblo, porque ese señor, que es Leonel Fernández, es el único que puede ser candidato presidencial, y las oportunidades a los jóvenes no la tienen en ese partido, pero tampoco apoya a ningún otro de la oposición, porque entiende que el único que tiene derecho a ser candidato presidencial es él. Esa es una diferencia que tú y yo, familia dominicana, familia política, nos damos cuenta que por eso en ese gran compromiso de las elecciones presidenciales, que es un compromiso grande, constitucional, democrático, tenemos que rechazar a ese pasado, a esos antidemocráticos, a esa gente enfermiza que está enfermo y borracho por volver al poder, pero que no nos rinde cuenta de ese robo al dinero de nuestros impuestos, a ese saqueo que por 20 años ellos entienden que tenían derecho hasta hacer una fundación multimillonaria como Funglode, que cuando llegó al poder el 16 de agosto de 1996, él y todos eran muy pobres. Familia dominicana, te reiteramos una petición de muchos: apoyemos ahora en ese gran compromiso de todos democrático la reelección del presidente Luis Abinader, ese presidente honrado que tenemos en el Palacio Nacional, que no teníamos antes, y que sanciona a los que se atrevan en nuestro gobierno a robarle el dinero de nuestros impuestos a nuestro querido pueblo dominicano. Cuántas esperanzas tenemos precisamente de nuestro pueblo, que en democracia y en libertad va a continuar ejerciendo con su voto libérrimo lo que debe ser ese voto de apoyo para que continúen las realizaciones en favor del mejoramiento de la calidad de vida de todos los dominicanos, de todos los colores. Muchas gracias y hasta el próximo domingo, si Dios quiere, con otro Aeromundo responsable y constructivo en favor de los más pobres y de esa clase media que usted, presidente Luis Abinader, se ocupa permanentemente de encontrar y buscar alternativas de solución para beneficiarnos la calidad de vida de todos los dominicanos, de todos los colores. Hasta el próximo domingo, si Dios quiere.